Lecciones de liderazgo de Ronald Reagan. Cuando un joven de Illinois de nombre Ronald Reagan cumplió 15 años, no tenía la menor idea de lo que haría con su vida en el futuro. De lo que sí estaba seguro era de que no se permitiría pasar desapercibido en las actividades a que se dedicara. Sin embargo, los que le conocieron en esta época tenían pocos indicios para creer que esas palabras llegarían algún día a cumplirse. Debido a que no era un estudiante aventajado, ni se había destacado por alguna habilidad delante de sus compañeros. Reagan careció de una orientación intelectual que le permitiera identificar objetivos precisos, y debido a ello no tenía claro cuál carrera estudiaría en la universidad. Solo días antes de concluir las inscripciones fue que se decidió por la economía. Se inscribió en la Universidad de Eureka, que distaba mucho de ser prestigiosa. Aunque era lo mejor a que podía aspirar si tomamos en cuenta sus notas, y el bajo nivel de ingresos de sus padres. Desde que cursó el primer semestre se desencantó de esta carrera, que le gustaba. Pero sentía que su personalidad no encajaba con la de un economista. Siguió cursando todas las materias de la profesión, esperando encontrar alguna fascinación en esta. Y a pesar de que nunca la encontró, se graduó en el año 1932. Quizás para darle a su madre alguna satisfacción, luego de una vida de sufrimiento al lado de un esposo alcohólico e inestable. De todos modos, no estaba dentro de sus planes buscar trabajo como economista, careciendo del entusiasmo necesario para enfrentarse a excelentes rivales que sí aspiraban a ocupar un espacio en el mundo de las finanzas. Meses antes de que Reagan naciera, vino al mundo un niño, a quien bautizaron con el nombre de Barry Goldwater. Su nacimiento constituyó un gran acontecimiento social para la selecta aristocracia de Arizona. Desde antes de venir al mundo sus padres le tenían planificada la vida dentro de la cual la mediocridad no estaba contemplada. Su niñez y juventud transcurrieron entre palos de golf y la mejor educación que se podía comprar. Según la tradición, debía continuar la expansión del negocio familiar iniciado muchos años atrás por su abuelo. Sin embargo, su padre decía siempre que la grandeza es alcanzada por medio a la política, y él mismo la incluyó dentro de sus planes desde temprana edad. De cualquier forma, el haber nacido bajo la membresía de los Goldwater constituía una carta de crédito aceptada en cualquier entorno que decidiera conquistar. Reagan por su parte no contaba con un apellido aristocrático, ni con un negocio que heredar. Y su tarjeta de presentación no tenía el poder para ser recibido sin espera en las oficinas donde se deciden las grandes empresas. Debía hacerse de un nombre sin la ayuda de un padrino, o de un importante estrechón de manos. El mismo año en que se graduó, Reagan consiguió empleo como locutor de radio, ya que le gustaba hablarle a la gente. Aunque sabía muy bien que sus ambiciones no serían saciadas permaneciendo detrás del micrófono por mucho tiempo. En el año 1937 se presentó la oportunidad de actuar en un pequeño papel, en una película de segunda categoría. Reagan puso todo su empeño para tratar de conseguir el empleo, y luego de pasar las pruebas de la Warner Brothers lo logró. Este fue el comienzo de una nueva carrera en el cine, donde pretendía alcanzar la grandeza, creyendo tener las condiciones para lograr el éxito. Con el tiempo se fue dando cuenta con mayor apreciación de sus virtudes y defectos. Sabía cómo influenciar a las personas y convencerlas de la posición que adoptara. Estaba seguro que poseía un dominio excelente de la oratoria, y que contaba con un sentido de justicia poco común en la sociedad. Pero estas cualidades no eran muy atractivas en la carrera que había elegido. Y además se convencía de que no disponía del talento de actores de la talla de John Wayne. Había llegado a alcanzar cierta popularidad en el cine, aunque definitivamente se dio cuenta que no marcaría ninguna diferencia en esta área. Y le angustiaba demasiado tener que aceptar una condición de segunda, a sabiendas que tenía cualidades brillantes que serían mejor apreciadas en otro entorno. Comentaba Reagan con frecuencia. ¿Por qué debo yo conformarme con observar desde un cómodo asiento cómo otros llegan a la cima y permanecer inmóvil embotando mis deseos aún vigentes? Con el comienzo de la Guerra Fría en el año 1947, las tensiones provocadas por el temor al comunismo en Occidente alcanzó a todos los sectores de la sociedad, incluyendo la industria del cine. Varios actores habían sido acusados de tener simpatía por la Unión Soviética en momentos en que esto era considerado un crimen de Estado.
Reagan sabía que no todos los que eran acusados eran comunistas y decidió que debía salir en defensa de su clase. La mejor manera de hacerlo era consiguiendo ser elegido presidente del gremio de actores de Hollywood, cargo que obtuvo con facilidad. Lo cierto era que a pocos actores les interesaba participar en una posición política, a menos que fuera un papel de la pantalla. La tendencia de Reagan se inclinó hacia el servicio público, y sus instintos se identificaron de inmediato en la política, con el mismo entusiasmo que expresa aquel cuando encuentra su vocación natural. Durante la Segunda Guerra Mundial, Barry Goldwater se desempeñó como piloto de aviones C-47. Y cuando terminó la contienda había llegado al cargo de coronel. Fue elegido en el año 1952 senador por el estado de Arizona. Y años más tarde publicó un libro del que vendió 3.500.000 ejemplares. Además seguía en la administración de la empresa familiar con enorme éxito. Para todos, este hombre de 43 años lucía el prospecto más prometedor en el ambiente político estadounidense. La carrera de Reagan no pasaba de ser un poco menos que satisfactoria, y cada vez recibía menos ofertas de trabajo, lo que le hizo considerar una propuesta de la General Electric para servir de anfitrión en un programa, y de orador en la promoción de los productos de esta empresa alrededor de todo el país. Para alguien con menos ambición, este trabajo resultaba algo cómodo, ya que generaba buenos ingresos y garantizaba un retiro tranquilo en unos 10 años. Para Reagan solo constituyó el paso necesario para darse cuenta de su magnífica oratoria. Podía controlar y convencer multitudes, y que esto, a su vez, le proporciona un gran estímulo y sentimiento extraordinarios que nunca antes había experimentado. Con 50 años de edad, participó por primera vez en política, en la campaña presidencial del candidato republicano Richard Nixon en el año 1960. Para las elecciones presidenciales norteamericanas del 1964, Barry Goldwater era el más prominente prospecto republicano para los comicios de ese año, razón por la cual ganó por amplia mayoría las primarias de su partido. Para esta contienda electoral, Goldwater se enfrentaría al presidente Lyndon Johnson, quien trataría de adquirir el cargo por derecho propio. Pero las ambiciones de Johnson no serían alcanzadas con facilidad, debido a que no era el candidato con cualidades más brillantes, y tendría que manejar su campaña en momentos en que Estados Unidos no se hallaba en la mejor posición en el ámbito internacional. Además, para muchos existieron fuertes dudas con respecto a su manejo frente al asesinato de John F. Kennedy. Muchos analistas pensaron que era la oportunidad del Partido Republicano para alcanzar nuevamente el poder. ¿Y quién mejor que Goldwater para protagonizar esta victoria? Sin embargo, su discurso era conflictivo, con un tono agrio y discordante. Sus planteamientos sobre una participación más ruda de los Estados Unidos con relación al conflicto que existía en Vietnam, y su política neoliberal, no le proporcionaron el empuje esperado. Reagan participó en esta campaña, y en el discurso de fin de campaña apareció junto con el candidato en el mitin de cierre. Goldwater pretendía utilizar a última hora el optimismo que irradiaba Reagan para disfrazar su proyección negativa, pero esto no sirvió de nada. Goldwater perdió por el margen más amplio en la historia de los Estados Unidos, y en el momento más importante de su carrera demostró no tener la habilidad necesaria. Reagan, por su parte, había hecho el descubrimiento más importante de su vida. Advirtió la intensidad de su talento político delante de aquel que tenía fama del más grande. Y no estaba dentro de sus planes desperdiciarlo. Se sentía tan cómodo consigo mismo que algunos instantes no sabía distinguir entre qué cosa le cautivaba más, si la política o el mismo conocimiento de sus propias virtudes, que solo en ese momento alcanzaba a descubrir. En el año 1966 decidió participar en las elecciones para la gobernación del estado de California, a sabiendas de que se enfrentaría al popular gobernador Pat Brown, quien se había mantenido en el cargo por varios periodos consecutivos, derrotando a candidatos tan fuertes como Richard Nixon. Para muchos críticos, un actor convertido en político no tendría muchas oportunidades de ganarle a Brown. Lo que ellos no sabían era que Reagan era un político nato, que había incursionado sin proponérselo en la carrera de actor. Reagan sí confiaba en su capacidad, y derrotó al gobernador por casi 1 millón de votos, una cifra nunca antes alcanzada por ningún otro candidato. De aquí en adelante adquirió una excelente reputación política por haber convertido en superávit,
el déficit que había mantenido por varios años el estado más grande de la Unión. En el año 1968, su éxito le hizo tomar en cuenta la posibilidad de participar en las primarias para conseguir la nominación por la presidencia, pero cuando arrancó, Richard Nixon era dueño de la candidatura. En el año 1970 fue reelegido como gobernador hasta el año 1974. El 16 de junio de 1989 Reagan ganó la convención de ese año por amplio margen, y de inmediato inició su campaña contra el presidente demócrata Jimmy Carter. Este enfrentaba una vulnerable posición, al poseer fama de débil e indeciso, y al afrontar una aguda situación económica que se reflejaba en la inflación y el desempleo. Además, Rusia había invadido Afganistán, y como insulto adicional 52 rehenes norteamericanos permanecían en la embajada de Teherán. En noviembre, Ronald Reagan ganó por una diferencia de 8.5 millones de votos a Jimmy Carter, uno de los márgenes más altos en la historia norteamericana. El gobierno de Reagan ha sido uno de los más exitosos en la historia norteamericana, comparado solamente con el de Abraham Lincoln y Franklin Delano Roosevelt. La llamada Revolución Reagan cambió la trayectoria política norteamericana. Goldwater siguió en su cargo de senador luego de la derrota del año 1964, y trabajó de cerca con los presidentes Richard Nixon, Gerald Ford y con Ronald Reagan, a quien una vez había llevado gran ventaja. En el año 1994, el jefe de la mayoría republicana en el Congreso, Newt Gingrich, hizo alusión a Reagan para catalogarlo como el más grande héroe republicano y el mejor presidente norteamericano